Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida al tercer día del Simposio Internacional Emilia Beltrán y Puga. Recibimos a las personas que nos acompañan presencialmente y a los que nos acompañan en redes sociales. El día de hoy presentaremos la quinta conferencia magistral titulada Biografías cruzadas de mujeres en ámbitos transnacionales, retos, aproximaciones y aproximaciones metodológicas, a cargo de la doctora Margarita Vázquez Montaño. Me permito hacer una breve semblanza de la trayectoria de la doctora Margarita Vázquez. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Sonora, maestra en Historia por el Colegio de México, especialista en Historia de las Mujeres desde el enfoque de la historia intelectual y transnacional. En particular, ha desarrollado su investigación en la primera mitad del siglo XX. Ha recibido varios premios y reconocimientos por su trabajo de investigación, como la presea al poderío de las mujeres sonorenses, otorgado por el Congreso del Estado de Sonora en 2023, y el premio Friedrich Katz a la mejor tesis de posgrado sobre la Revolución Mexicana, otorgado por la Academia Mexicana de la Historia. Entre sus publicaciones encontramos su obra más reciente, de autoría única, Ethel Dufy Turner, 1885-1969, Una existencia límite conmovida por la revolución, editada por el Colegio Mexiquense en 2022. Actualmente es profesora investigadora y coordinadora académica del Colegio Mexiquense AC y conduce el programa de divulgación Perspectiva Histórica en Canal 11. Muchas gracias, doctora Margarita, por acompañarnos y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Cristina. Antes que nada, agradecerle a Hilda por la invitación y que haya hecho posible que estuviéramos acá. Gracias de verdad y felicidades por la organización de este evento, que creo que es muy importante sacar como del centro, ¿no? Las discusiones sobre la historia de las mujeres, la historia de los feminismos, la perspectiva de género y bueno, agradecida, nerviosa. Espero que estas reflexiones pues hagan sentido eh, en la medida de lo posible. Cuando me pidieron el título, pues mandé esto porque estoy escribiendo sobre biografías cruzadas, estoy preparando una obra en donde estudio a tres mujeres californianas y su obra vinculada a México. Es como estas coincidencias extrañas que uno encuentra en la investigación, de eso voy a hablar un poco en esta conferencia. Pero después dije, bueno, es que preparé un ensayo como autoetnográfico, nunca lo he presentado en público, entonces dije, creo que esta es la oportunidad de presentarlo. Entonces, sí tiene que ver con las biografías cruzadas, sí tiene que ver con la perspectiva transnacional, pero también se cruza con el conocimiento situado, la autoetnografía y una reflexión entre personal y profesional de lo que hasta ahora he desarrollado en mi trayectoria académica, y por eso voy a dar lectura. Bien, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Si es que se mueve. Ahí está. Al tomar la decisión de escribir una biografía, surgen cuestionamientos intrínsecos al enfoque. No hay biógrafo o biógrafa que pueda empezar sin dudas, escribió el biógrafo inglés Giddings. Las dudas son múltiples, surgen en torno a la pertinencia de la biografía a nivel disciplinar e historiográfico, por esa reticencia, aunque cada vez más reducida, a aceptar a la biografía como un acercamiento válido para la historia. También las incertidumbres se presentan por la distancia muerta de los años idos, por la escasez, vacíos y omisiones en las fuentes documentales de las cuales nos alimentamos biógrafas y biógrafos en nuestra intención de explorar el viaje vital de una persona. El cuestionamiento también aparece a partir de la pertinencia y valor que se ha dado a esa vida por la historia, sobre todo cuando elegimos a mujeres y hombres que han transitado en la narrativa y la memoria como figuras secundarias, entre comillas, de los acontecimientos políticos, de los cánones y corrientes intelectuales de diferente cuño. Al final, necesitamos de un entusiasmo inicial para tener la certeza, agregaría que también la confianza de saber que vale la pena salir en busca de una vida. Desde una perspectiva personal, la biografía es una forma muy particular y especial de mirar al pasado, de construir una narrativa de la historia a partir de la mirada, las experiencias y el andar de una vida. Una ventana que está construida por una trama donde convergen la agencia de hombres y mujeres, rodeada de cosmovisiones,
estructuras sociales, paradigmas culturales, coyunturas y contextos específicos. La biografía nos da la oportunidad de recuperar la esencia de la humanidad porque nos permite allanar en las contradicciones, en el ir y venir de las personas en medio de sus realidades, vicisitudes y posturas siempre cambiantes. Por otro lado, la aproximación biográfica nos lleva a encontrarnos con nuestro sujeto o sujeta de estudio y al mismo tiempo reconocer que tal convergencia es parte de un proceso amplio y profundo de investigación, de descubrimientos, sorpresas y desilusiones en torno a la figura que intentamos historiar. Tantear sobre los vestigios de una vida también se vuelve un acto de emociones, que casi no hablamos de las emociones en los procesos de investigación, que detonan en encrucijadas que de una u otra manera definen nuestra forma de explicar la sociedad y sus implicaciones desde la experiencia, a veces detectivesca, de la biografía. Aquí, en esto que les presento hoy, reflexiono sobre la posibilidad de ampliar la premisa que el biógrafo o la biógrafa tiene para exponer las motivaciones que lo llevaron a unirse a la vida de su biografiado o biografiada y a descubrir su trayectoria. Más allá de ahondar en las razones que me llevaron a elegir escribir la biografía de la escritora estadounidense Ethel Duffy Turner y de otras con su perfil que ahora hago, busco explorar desde la autoetnografía y el conocimiento situado los pasos de la investigación, el encuentro con las fuentes y los archivos, el rol de los espacios y los lugares habitados por las biografiadas y pisados por la historiadora, ¿no? Porque luego hay todo este deseo de pues situarse, ¿no? En esos lugares de los personajes que estudiamos. Autoetnografía y conocimiento situado, réplica de un manifiesto. Desde diferentes perspectivas y abordajes metodológicos, biógrafos, antropólogos e historiadores culturales coinciden en el papel y lugar de la experiencia personal al momento de llevar a cabo nuestras investigaciones y sus productos. Necesitamos aventurarnos a llevar a cabo reflexiones críticas sobre nuestro quehacer, tomando en cuenta que la mirada desde la cual nos acercamos a nuestros objetos, sujetas de estudio está mediada por nuestras cargas culturales. En su manifiesto por las ciencias sociales, Jablonka, además de hacer un minucioso recorrido por la construcción de la disciplina histórica en aras del ideal de objetividad y cientificidad, nos anima a reconocer, por un lado, la relación histórica entre literatura e historia, y por el otro, la subjetividad intrínseca de nuestro trabajo. También advierte acerca de la necesidad de otorgarle un lugar al yo como parte esencial del proceso de investigación, desde una mirada crítica al abrazar el conocimiento situado. Para Jablonka, la objetividad es más bien ese debate crítico y la capacidad para encontrar los ritmos y lugares desde los cuales enunciamos y dirigimos nuestras interpretaciones del pasado. Así como el rechazo del yo caracteriza el cientificismo, el autoexamen del investigador, la objetivación de aquel que objetiva, para hablar en términos de Bourdieu, son parte del método de las ciencias sociales. No es el rechazo al método, sino el reconocimiento de un nuevo paradigma epistemológico más cercano a la realidad de la investigación histórica, el cual admite reflexiones inacabadas, preguntas abiertas, que le da un lugar al investigador en la narrativa y en la construcción de un relato, producto de un proceso de escudriñamiento, pesquisa y exploración historiográfica, documental, espacial, cargada de emociones, con cambios de rumbo, desilusiones y muchas sorpresas. Quienes nos adentramos en la escritura biográfica, experimentamos, no quiero decir que los demás no, pues, pero lo que yo digo es que experimentamos a flor de piel la investigación por ese complejo, extraño y tenso vínculo que tejemos con la vida de quien biografiamos. Por eso, este ensayo hace una réplica al manifiesto por las ciencias sociales de Jablonka, en un intento por recuperar conscientemente el trayecto de una biografía en la cual pues de la cual fui mediadora, buscadora y enunciadora, ¿no? Que a veces olvidamos o obviamos esto. Distingo que fui lectora, escucha, contadora, escritora en un proceso que tiene su propia historicidad, el cual reconstruyo a través de la memoria y las evidencias que dejaron varios años de pesquisas. Yo creo que si en algún momento quisiéramos escribir una obra con nuestras experiencias de investigación en una lógica autoetnográfica, la clave es el proceso del doctorado, ¿no? Que es cuando más tiempo tenemos, ¿no? Para desarrollar investigaciones de larga duración y que, digamos, al menos en mi caso, ha sido una investigación como muy importante en mi propia vida, ¿no?
Es el reconocimiento de que mis aportaciones historiográficas dependen de mi propia experiencia, la cual puede ser historizada en relación con la investigación y la interpretación que he hecho de la vida de mujeres como Ethel Duffy Turner, Alma Reed, Sophie Treadwell, en fin. Al final, como apunta Gadamer, es responder a una lógica que nos permite vernos como estudiosas, estudiosos del pasado, cito, en nuestra calidad de vivientes históricos, con prejuicios y miradas marcadas por el contexto del que somos parte. Para conseguirlo, he optado por utilizar el método de la autoetnografía, así como la categoría de análisis del conocimiento situado. Dos elementos que considero fundamentales para tratar de ir de vuelta sobre los pasos en mi investigación y traer a la luz elementos que distingo nodales en la escritura de una biografía: el contacto con los archivos, los lugares y espacios de la biografiada, convertidos en mis propios lugares de memoria, ¿no? Así como los retos frente a los silencios, los vacíos documentales, los problemas con ciertos paradigmas historiográficos, las emociones surgidas en el proceso, el género y la mirada feminista. Hago uso de la autoetnografía como un método de escritura que nos adentra en las innumerables maneras en que la experiencia personal influye en el proceso de investigación. Es una apuesta por acoger las implicaciones y subjetividades de la investigación, por un lado, y abrir paso a emociones y sesgos que solo son posibles si tomamos en cuenta que el conocimiento producido está anclado a lugares culturales, políticos y sociales de enunciación. Es interesante destacar acá cómo algunos de los biógrafos más destacados en la materia abordan el tema de las subjetividades, señalando que en realidad, cito a C, el biógrafo explica sus elecciones y adelanta los argumentos que van en el sentido de una proximidad como el personaje elegido en función de sus búsquedas, de su sensibilidad y de sus compromisos. Cierro. Quien narra biografías se encuentra en el estudio de sus sujetos o sujetas, la puerta para explorar las motivaciones que orientaron su escritura, una especie de autoanálisis o reflexividad individual que, si no nos ha convertido en mejores biógrafos o biógrafos, sí nos ha hecho más honestos. Es aquí donde aparece la ética del trabajo histórico como un elemento fundamental que nos conduce a entablar un diálogo más honesto con quienes nos leen, pero también con nosotros mismos. Al, y cito Jablonka, abrir el taller del investigador, construir un razonamiento con vigas a la vista, cierro, en pos de la transparencia. En ese sentido, recurro a la autoetnografía porque combina justo la autobiografía y la etnografía, porque el objetivo es retomar y seleccionar elementos de una experiencia de investigación ocurrida tiempo atrás, haciendo uso pues, de la memoria y la evidencia generada durante esa investigación, fotografías, grabaciones, cuadernos de notas o de viaje, incluso las redes sociales, ¿no? Luego Facebook se nos vuelve nuestro diario, ¿no? De investigación cuando estamos en archivos y demás. Sí, yo te digo. Es vital para quien tiene la intención de hacer un ejercicio retrospectivo identificar los componentes culturales que confluyen en el proceso mismo de abordar a un personaje, porque al final somos observadores participantes de la cultura. Por otro lado, es tomar el reto de escribir desde el yo. Uy, cómo cuesta, ¿verdad? Tendencia desdibujada en la historia producto del ideal de objetividad, con la intención de anteponer cierta distancia con las formas personales de la escritura, borrando la subjetividad a partir de la omnipresencia narrativa. Para Jablonka, la identificación del yo alimenta una epistemología que considera que la biógrafa o el biógrafo está en una relación estrecha con su sujeto o sujeta de estudio desde el presente, a partir del proceso mismo de investigación. Distingue la historicidad de la investigadora, ya que existe la pertenencia a un contexto específico y por lo tanto confronta al estudioso o estudiosa con la subjetividad perceptible para reconocerla y hacerla evidente y alcanzar un nivel de ética y responsabilidad sustancial. Responsabilidad que se entrevera con la exposición de ciertas emociones que surgen en el proceso de investigación. Entusiasmo ante un hallazgo, incomodidad frente a lo desconocido, desilusión ante lo no encontrado, etc. Ahora bien, lo dicho hasta aquí está en constante diálogo con el conocimiento situado, proveniente de la teoría crítica. Se lo agradezco a Isabel, que hemos trabajado muy en conjunto y me acercó a la teoría crítica. Contribuye a la construcción de la objetividad desde el reconocimiento de la parcialidad y las diferentes maneras de mirar. Para Donna Haraway, el conocimiento situado forma parte de la objetividad feminista, la cual promueve la contestación, la deconstrucción, la construcción apasionada y las conexiones entre
entrelazadas que se dan en el proceso de cualquier investigación. Es un ejercicio metodológico que invita a preguntarnos por el lugar del yo en la investigación y sus implicaciones, siendo también evidencias que deben hacerse explícitas mediante un ejercicio profundo de reflexividad para posicionarnos en un lugar similar a nuestro objeto, sujeto de estudio, en relación con las fuerzas sociales que estudiamos. Es una aproximación que también dialoga con la teoría del punto de vista, la cual apuesta por la conciencia de que el conocimiento científico está mediado y cruzado por la política y el lugar social de quien lo produce, lo financia y lo legitima. Desde esta perspectiva se cuestionan las visiones desde ninguna parte, ¿no? Las neutralidades, reconociendo la intencionalidad y las formas complejas y avigorradas de instituciones, cánones, estructuras y relaciones de poder que también intervienen en el sistema científico, lo que quita el halo de imparcialidad que ha acompañado por mucho tiempo el anhelo o el ideal objetivo desde una perspectiva positivista y aparentemente neutral. Lo interesante y aleccionador es que el ejercicio biográfico contribuye de múltiples formas a situar el conocimiento, debido a que su dual relación entre lo literario y lo histórico ha encontrado grietas para definirse como un enfoque complejo para el estudio del pasado, sin dejar de lado las complicaciones, dilemas, preguntas y emociones que brotan al momento de relacionarnos con una vida. Estamos hablando de vidas. Es así que la intención de este ensayo es presentar, desde esta aproximación, una selección de elementos del proceso de investigación que he desarrollado para narrar las vidas de mujeres del siglo XX en espacios transnacionales. Ejercicios autoetnográficos de una encrucijada, mujeres, género y feminismos a través del método biográfico. La biografía son en gran medida parte y sentido de la época de quien las enuncia. La elección de una trayectoria es producto de preguntas que emanan de un presente que nos interpela. En lo que a mí respecta y haciendo un esfuerzo por situarme de manera consciente frente a las biografías que he desarrollado, puedo decir que esa selección ha estado mediada por una posición política, obvio, anclada al feminismo desde una propuesta teórica y política. Pero esto no es una novedad. Las historiadoras que nos hemos interesado en develar la historia de las mujeres cargamos sobre los hombros la propia politización histórica del feminismo, producto de una agenda dentro de la academia que dio como resultado el surgimiento de un enfoque atado al propio devenir del movimiento de mujeres de la segunda ola, como la mayoría sabemos, a partir de la década de 1970. Por ejemplo, la lectura iconoclasta que en Estados Unidos se hizo en torno a las palabras history y herstory nos habla de los lugares políticos desde donde se comenzó a gestar un enfoque que ha experimentado la tensión, y cito a Scott, entre la política práctica y la erudición académica, entre los niveles establecidos en el seno de cada disciplina y las influencias interdisciplinarias, entre la actitud ateórica de la historia, no lo digo yo, lo dice Scott, y la necesidad de una teoría para el feminismo. Por otro lado, este ejercicio disruptivo en cuanto a que es un primer acto de situar el conocimiento, también me ha permitido reconectar con el espacio social del cual produzco y defino el derrotero de mi investigación. Mi anclaje político y los ojos con los que miro los fenómenos pasados desde el presente y sus interrogantes, es decir, el espacio académico del cual formo parte y en el que reconozco una serie de posibilidades para escribir biografías. Sin lugar a dudas, identificar y asumir el espacio social desde donde se produce y se genera un producto que comunica una percepción y concepción del pasado a partir de lo vivido en la actualidad del espacio presente, resulta otro ejercicio para situar el conocimiento. También, y con el paso del tiempo, he construido una explicación personal y situacional para justificar mis intereses temáticos y las vidas que elijo estudiar. Y soy consciente de que yo selecciono, ¿no? Es esa parte de relación de mi investigación con mi propia historia de vida. Reconozco que es un trabajo de memoria y de pleno ejercicio autobiográfico encontrar en mis orígenes el hilo que me une a mis intereses biográficos. Mi condición fronteriza, haber nacido en el noroeste de México, cercana a la frontera con Estados Unidos, ha sido un motor, por momentos inconsciente, que me ha llevado a reflexionar acerca de los espacios de frontera, procesos de encrucijadas culturales y zonas de contacto, donde tienen múltiples posibilidades de aproximación multiétnica para el ejercicio de solidaridades políticas transfronterizas e internacionalistas, para vislumbrar nuestras sociedades pasadas y presentes desde el encuentro, la empatía y el entendimiento mutuo.
Quizá por eso busco a mujeres que ven positivamente a México, no lo sé, ¿no? Nací en un histórico mineral remontado en los linderos de la Sierra de Sonora y Chihuahua y cercano al estado fronterizo de Arizona. Desde pequeña experimenté en ese mineral la constante migración interna y la presencia de una cultura estadounidense en los cimientos de mi pueblo, Nacosari de García. En esa vivencia infantil y juvenil encuentro vestigios memorísticos para explicar las causas de una constante por indagar, encontrar y dejarme sorprender por mujeres con perfiles que han subvertido los estereotipos y las desigualdades de género o que encontraron o construyeron vertientes de encuentro entre culturas y sociedades atravesadas por las fronteras políticas a través del arte, el periodismo y el activismo. No obstante, también admito que he intentado establecer un equilibrio entre las emociones, deseos, ímpetu, pasiones y el vínculo con las mujeres que he biografiado para no caer en la tentación de los anacronismos y lugares comunes al momento de reconstruir sus identidades. El conocimiento situado nos muestra límites de la ansiada objetividad, dando paso a la comprensión de contextos de enunciación al momento de llevar a cabo la investigación histórica y a la hora de escribir y narrar, cito, a Jablonka, ya no es la historia la que habla, es el buscador. El enunciado tiene finalmente un enunciador, ¿no? La siguiente, ahora sí. Cuando las historias nacionales no alcanzan para narrar vidas en contextos de frontera. Sí. Un primer dilema al que me he enfrentado es acerca del valor de estudiar la vida de mis biografiadas. Siempre me lo estoy cuestionando. Lo veo como una constante en la labor biográfica. ¿Por qué es importante escribir sobre este y otro personaje? En particular porque las mujeres que he considerado han pasado a la historia como personajes secundarios, ya sea por el rol que jugaron en su tiempo o bien por haber sido relegadas, borradas del relato de la historia política e intelectual, así como de la historia social, en ambos lados, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en México. O cercenadas, ¿no? Sus propias trayectorias. Para interesar a otros en los resultados de tal estudio, uno tiene que creer que la vida de una persona puede, de hecho, tener algún valor. En los casos que me he ocupado, la condición de frontera de mujeres como Ethel Duffy Turner, Sophie Treadwell y Alma Reed le da valor al afán por narrar sus vidas porque posibilita restaurarlas en historias que las han obviado o tratado medianamente, pero también porque significan un reto metodológico e historiográfico por ser trayectorias con agencia en dos espacios nacionales. Esto ha implicado un viaje literal y metafórico, por dos historiografías en México y Estados Unidos, con encuentros y desencuentros al momento de abordar figuras de carácter transnacional y transfronterizo. Entiendo lo transnacional como una aproximación metodológica que permite estudiar fenómenos, redes y circularidades políticas, intelectuales y culturales en condiciones donde se cruzan más de una realidad nacional. Para explicarlas, es necesario llevar a cabo una práctica de la investigación y enunciación histórica que trasciende los intersticios precisamente de la mirada nacional, debido a que no se ajusta en este caso a vidas que deambulan y transitan en dos o más estructuras nacionales y que a través de sus acciones nos dan la oportunidad de explicar dinámicas y procesos históricos desde una óptica que recupera las especificidades, globalidad y complejidad de estos. También atiende el apremio de entender los desplazamientos físicos y culturales entre el país de origen y el de destino. Mujeres como Ethel, Alma, Sophie ejercitan desplazamientos fluidos y constantes entre las fronteras de México y Estados Unidos. Participan en diferentes espacios locales, regionales, al cruzar fronteras políticas. Por otro lado, lo transfronterizo resulta sumamente relevante para lograr explicar en su pluralidad los espacios de frontera, entendidos como zonas de contacto donde confluyen diferencias culturales e identitarias a causa de su porosidad. Asimismo, el abordaje desde lo transfronterizo permite comprender que estamos hablando de regiones de frontera producto de la multiculturalidad, el cosmopolitismo que genera vasos comunicantes y o tensiones de diferente orden y que no se reducen al límite fronterizo marcado a nivel político y administrativo. Al respecto, estamos ante experiencias de cruces de fronteras políticas, pero también metafóricas, y eso lo encuentro al analizar la obra de estas mujeres, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que he elegido como sujetas de estudio nacieron y desarrollaron buena parte de su carrera intelectual y profesional en California, una región, estado, espacio, caracterizado por la encrucijada cultural, debido a la diversidad de quienes lo han habitado históricamente, así como tener un pasado que produce tensiones, pero que al mismo tiempo genera, cito a Stephen Aaron, un historiador de California, intercambios interculturales extendidos y extensivos.
Con diferentes experiencias y contextos de origen, las vidas de mujeres como Ethel, Alma y Sophie fueron atravesadas por las circunstancias de haber nacido en un espacio de frontera. California, por sus antecedentes hispanos y mexicanos, así como por ser un territorio que se alimentó de la migración, ofrece zonas de convergencia, un concepto propuesto por la literata Mary Louise Pratt y que ha sido retomada por la New Western History y que yo también lo recupero, donde tienen lugar interconexiones y procesos de encuentros entre comunidades étnicas trascendiendo los límites internos y externos de lo que se entiende por nación. La experiencia constitutiva de la identidad de las personas y como categoría de análisis es un recurso esencial para explicar relaciones sociales que pueden estar veladas por la neutralidad en el abordaje de los procesos sociopolíticos. Al distinguir la experiencia como dinámica y móvil, también posibilita desnaturalizar y descentralizar las identidades femeninas para colocarlas en contextos específicos e historizarlas. De esta manera, creo, he logrado comprender el contexto al que pertenecieron las mujeres que he biografiado, una generación del cambio del siglo XIX al XX, la cual observó y fue partícipe de importantes y profundas transformaciones en lo político, en lo social, pero principalmente en lo cultural, ¿no? Y ahí voy a omitir toda la cuestión del sufragismo y cómo hay una cultura del feminismo en la época, aunque estas mujeres a lo mejor no se asumen feministas, ¿no? Bien, serendipias en la búsqueda de las huellas de una vida. La siguiente, por favor. Hasta hace poco explicaba el proceso de investigación que me ha llevado a escribir y publicar biografías de mujeres con perfiles de frontera, con el argumento de que parte de ese proceso era producto de un importante trabajo de archivos, de viajes a diferentes lugares en México y Estados Unidos, así como a la paradoja y a las coincidencias. En el camino hacia el ejercicio del conocimiento situado desde la teoría feminista y el propio método biográfico, me encontré con el concepto de serendipia. Y sí, fue una sorpresa, fue una serendipia. Según Forni, en el contexto hispano parlante, el término serendipia es poco conocido, aunque podemos ver discusiones actuales sobre este y sus usos, así como el lugar que ocupa en el método científico, en particular, pues destacan las reflexiones al respecto en las ciencias naturales, ¿no? Y hay muchos ejemplos de serendipias en el ámbito de las ciencias naturales o de las innovaciones tecnológicas. Y bueno, para las ciencias sociales el término pues, fue recuperado ya entrado el siglo, a principios del siglo XX, y en lo que concierne a la disciplina histórica donde más se ha trabajado es pues en Estados Unidos, ¿no? En lo que concierne a la disciplina de la historia, en realidad es poco referido, aunque en los últimos años ha salido a la luz introspecciones al respecto. El común denominador es que los historiadores, cito a un historiador estadounidense de apellido McClellan, no han reconocido que sus obras han sido moldeadas por factores como el accidente, la suerte y la serendipia, ni han incluido tales detalles en los relatos historiográficos de su tiempo. O sea, porque no abrimos el telón, ¿no? Dices, pues, ¿para qué, verdad? En fin, desde esta lógica comprendemos que de la investigación van a surgir datos anticipados, anómalos, que muchas de las veces llegan a contravertir hipótesis o que permiten elaborar una teoría distinta, al tiempo que dan ocasión para presentar descubrimientos relevantes para nuestras disciplinas. Bueno, ya que hablo de el descubrimiento de las vacunas por Pasteur, y hay muchas, ¿no? Muchos ejemplos de serendipias. La clave, según especialistas de la serendipia, no está solo en la identificación de esta. La clave es la capacidad metodológica y analítica para incorporarla a nuestros presupuestos y reconocer su capacidad transformadora del curso de nuestras investigaciones y de nuestra escritura. Asimismo, es fundamental dar vida en nuestros trabajos a esas serendipias, más allá de la justificación que sombrece nuestro hallazgo a través de una serie de habilidades intelectuales desarrolladas para encontrar puentes entre serendipias y conocimiento previo en forma de lecturas, desarrollo de hipótesis, etcétera. De nuevo, aduciendo a mi experiencia, me parece que la biografía nos da la oportunidad y las herramientas por su método, por la cercanía con la literatura, ¿no? Y la forma en la que reconstruimos una vida, de registrar la sorpresa, ¿no? El hallazgo, la eventualidad, la aventura, el suceso inesperado como parte de la búsqueda, la contextualización, historización y narración de una trayectoria. No obstante, considero que nos falta pues acercarnos a quienes nos leen, ¿no? Tal como lo hacemos con los personajes que biografiamos para pues presentar esos avatares, encrucijadas y sorpresivos hallazgos, nuestras serendipias.
Entonces aquí voy a hablar algo de mis hallazgos serendípicos en archivos, ¿no? En la labor de investigación que llevamos a cabo desde la historia, el trabajo de archivos se vuelve uno de los escenarios básicos para vislumbrar y contemplar y atrapar serendipias, mariposas que revolotean al momento de adentrarnos en los estantes y abrir cajas, folders, álbumes de archivos, al recorrer antiguas bibliotecas impasibles ante la presencia de quien tiene el poder de dar vida a sus libros resguardados. Utilicé la literatura, perdón. En el periplo en el que me he enfrascado, en un intento por seguir las huellas de mujeres extranjeras, me he topado con descubrimientos y hallazgos que de alguna u otra manera abrieron nuevos senderos de análisis y de estrategias para narrar sus vidas. En particular, me voy a concentrar pues en esa investigación que hice sobre Ethel Duffy Turner y lo que significó en el desarrollo de ciertas destrezas y maniobras para la consulta de sus archivos. Voy a hablar de su archivo. El archivo personal de Ethel Duffy es el reflejo de su condición de frontera. Tradicionalmente habíamos acudido a su archivo para encontrar información sobre la historia de otras y de otros, ¿no? En mi caso, quise utilizarlo para escribir su historia a través de los trozos, el orden o desorden de la documentación. El archivo era una forma de explicar la propia vida de Ethel, su transnacionalismo, sus intereses, las formas de su escritura y de concebir su propio trabajo como escritora, su conciencia histórica y de tiempo individual en su físico, marcado por la enfermedad y la finitud, sus taras, obsesiones, sus tesoros, sus omisiones y autocensuras. Eso se ve en el archivo. Una parte de la documentación que generó a lo largo de su vida la encontramos en el estado de California, la otra en la Ciudad de México. Y esa partición de ese archivo nos habla mucho de su propia vida, ¿no? Y por eso quería problematizarlo. No voy a leer esa parte porque ya el tiempo está casi encima. Al tomar en cuenta el carácter transnacional del archivo personal de Duffy Turner, es ineludible efectuar una reflexión acerca de los archivos como espacios intervenidos y mediados por diferentes actores, sujetos e instituciones, bibliotecas, universidades, etcétera, donde estén, que definen discursos archivísticos mediante el ordenamiento, digitalización y otros recursos metodológicos. Nosotros, como investigadores, intervenimos en la dinámica de los archivos al consultarlos y utilizar parte de sus vestigios. Esto nos obliga a ver el archivo en su dinamismo y sus múltiples ritmos, así como identificar que es un espacio que es intervenido tanto por las instituciones que las resguardan y sus agentes, como quienes lo escudriñan y los convierten en una fuente de investigación. O sea, no son estáticos, ¿no? Si reconocemos la condición cambiante y dinámica de los archivos, entonces distinguimos que son lugares que nos ofrecen múltiples posibilidades para la serendipia. Dice la historiadora María Tamboku, que me la recomendó Tere en su seminario, que a pesar de que siempre vamos al archivo con algunas cuestiones en mente, deberíamos también dejar, dice esta historiadora, que los documentos nos sorprendan, ¿no? Permitiéndoles interrogar nuestros juicios, entendimientos y prejuicios a priori y dejarlos redirigir nuestros caminos y rutas analíticas de interpretación. Por ejemplo, uno de los hallazgos de archivo que fueron importantes para el análisis de la etapa de mayor desarrollo intelectual de Ethel tuvo que ver con la sorpresa del divorcio. En México nadie sabía que Ethel Duffy Turner y John Kenneth Turner estaban divorciados. Y para mí eso fue una gran sorpresa porque cambió completamente la forma en la que me estaba aproximando al análisis de su obra. Después del divorcio, Ethel brilla. Perdón, pero es que sí pasó. Entonces, su obra se abrió, ¿no? Y eso me parece como muy vital, muy importante. Para mí fue una gran, gran sorpresa. Aunque parece nimio y hasta una especie de cotilleo, resultó fundamental para la explicación recurriendo a otros elementos contextuales y evidencias de la etapa de madurez intelectual de la escritora, sin la sombra, pues, de un esposo con gran fama y reconocimiento en el mundo periodístico de Estados Unidos. Por otro lado, me permitió explorar las emociones de dolor, desesperanza por parte de una mujer que se aventuraría a una vida como madre soltera, literal, de cara a un futuro que veía, decía, a veces muy negro, ¿no? Salió avante gracias a la obstinación y perseverancia por escribir y publicar su obra, las redes, los contactos y la construcción de su propia identidad política. La siguiente, por favor. Sin embargo, la otra. Esa. Sin embargo, la gran sorpresa en el proceso de investigación fue el contexto de recuperación de una tercera parte del archivo personal. O sea, eso fue, te vuela la cabeza, dices, se encontraron un maletín con más documentos de Ethel Duffy Turner. Y ya casi acabó la tesis, ¿no? Resguardado por décadas por la hija de una de las más cercanas amigas y cuidadoras en los últimos años de vida de Duffy Turner, la activista y escritora estadounidense Frederica Martin,
comunista exiliada en México. Mientras llevaba a cabo la investigación en esos dos archivos que ya les hablé, pues me topé con esta pues maravillosa noticia, ¿no? Además tuve la oportunidad de acceder directamente a los documentos antes de que fueran donados a la Universidad de California durante su proceso de digitalización, lo que de alguna manera me permitió experimentar emociones, no se imaginan, diversas en torno al hallazgo, pero también a la sensación de gozo que produce saber de la supervivencia de otros hilos de esa vida que me interesaba reconstruir y con la cual había entablado un profundo vínculo inevitable, ¿no? Mi papá me decía Ethel, durante todo el proceso de doctorado, hola Ethel, ya llegaste, ¿no? En Sonora. Pero es eso, ¿no? Como que ya te ubican así. Y bueno, esa es una de las fotos del maletincito donde estaba. Y yo tenía de entrada esta exposición que hizo de sus, ella le llamaba ceniceros, otros les dicen platitos, pero estaban en el maletín. Entonces, ya, ahí está, ¿no? Ahí, en un maletín de viaje, encontré la evidencia de circunstancias que presumía producto de la imaginación histórica y de ciertas pistas arrojadas de manera tangencial por otras fuentes y de sueños. Soñaba, ya estaba loca soñando encontrar archivos de Ethel Duffy, ¿no? La conexión entre Ethel y su hija Juanita, la posibilidad de repensar las maternidades de principios del siglo XX, los dibujos, los trazos de una niña y su madre en su vínculo, el testamento, la certeza del deseo de organizar los documentos por parte de la escritora. Esa partición fue idea de ella, eso fue lo descubrí en este archivo, ¿no? Los platos o ceniceros decorativos que solo había visto en la prensa de California, producto de una sensibilidad artística por parte de Ethel y que gracias al encuentro con ese maletín pude tener en mis manos por unos minutos, como si por primera vez pudiera asir sutil y fugazmente a Ethel a través de la materialidad de ese objeto histórico. Incluso ahora que fui al archivo de Sophie Treadwell, pude ver su cámara, me dejaron tocarla y yo, ay, qué bueno, y un revólver, ¿no? Que tenía una cosa extraña que aún tengo que problematizar, pero cuando te acercas a la materialidad, ¿no? De pertenencias de estas mujeres, dices, ya es otra la sensación, ¿no? Entre los acontecimientos del pasado quedan evidencias materiales con las cuales, dice Tamboku, sentimos que de alguna manera hacemos la realidad, ¿no? La siguiente. Y bueno, un poquito de los escenarios, así como los archivos son un elemento indispensable para la investigación histórica, las posibilidades de estar en los lugares de nuestra biografiada resultan por demás pues atractivas y esclarecedoras. Más allá de la idea de ponernos en los pies del sujeto, ¿no? Dicen mucho los biógrafos, considero que visitar algunos de los escenarios que habitó y configuraron parte de su identidad nos dan la oportunidad de comprender esa vida a partir de sentir y pensar simultáneamente y de manera fluida al ser observadoras y partícipes de esos lugares que se perpetuaron en esencia, pero que también se transformaron en el tiempo. En mi experiencia, visitar los espacios que habitaron estas mujeres han requisito la forma en la que entiendo sus vidas y las presento narrativamente, pero eso también es un privilegio. Becas, financiamiento, sí, o sea, hacer historia transnacional necesita recursos, ¿no? Al tiempo que he podido construir otras miradas sobre mi propia condición de frontera, reflexionar sobre la idea de nación que se tiene de un lado y otro de esa frontera. También me ha llevado a definir mis propios lugares de memoria, esos son mis lugares de memoria ahora, tanto por el vínculo generado con estas mujeres, así como parte del itinerario visual de la investigación. Los derroteros de estas vidas me llevaron a construir una ruta de viaje, un mapa, ¿no? Al tiempo que lo combinaba con el trabajo de archivo. Era esencial desde mi perspectiva explorar el lugar de origen, las instituciones educativas donde estudiaron. Me era fundamental descubrir, por ejemplo, la Universidad de California, los lugares comunes de estas mujeres, el teatro griego, la biblioteca, los jardines, los alrededores del campus. Coloqué especial atención en la universidad porque en buena medida conserva edificaciones de principios del siglo XX, porque estas mujeres eran asiduas a la biblioteca que tiempo después consulté. Ethel estuvo sentada en la biblioteca donde yo fui a investigar sobre ella, ¿no? Y organizó el archivo de John Murray, por ejemplo, o sea, y donó su archivo, ¿no? Y hay memorias de los trabajadores, una trabajadora en particular de la biblioteca Bancroft que yo recuperé, ¿no? En la búsqueda. Porque estas mujeres eran asiduas a la biblioteca que tiempo después consulté, mismo espacio, mismo techo, y porque parte de su documentación está albergada en ese lugar. ¿Cuántas emociones produce estar en el mismo espacio y no es canción, haciendo las mismas actividades que tu biografiada décadas después? Ansiedad por la experiencia de indagar, alegría, pasión por el quehacer histórico, triunfo. Al final es el desbordamiento del sentir y el pensar, para después entrar en la calma que ofrece la circunspecta y prudente labor de la investigación.
Por otro lado, tenemos la fortuna de encontrar elementos descriptivos en documentos y obra publicada de paisajes urbanos y abiertos. Y Ethel lo hizo, ¿no? Parte de su obra, de su poesía, habla de los lugares de la ciudad que ella visitó. Entonces, hice recorridos en San Francisco, ¿no? En Berkeley, de los lugares de las cuales ella habló. Si queremos la siguiente. Eh, Tiene un poema hermoso sobre el Golden Gate, por ejemplo, la siguiente. Y ya voy a ir cerrando. Lo mismo ocurrió en mi deseo por explorar los lugares que Ethel hizo suyos en México. Particularmente me enfoqué en Cuernavaca, lugar donde murió, ciudad donde se establecería durante los últimos años de su vida y donde moriría y sería sepultada. No encontré la tumba, ¿no? Lo busqué y lo busqué. Primera pregunta, ¿dónde vivió? Siguiente paso, buscar en la correspondencia para dar con la dirección privada de las 14 casas, señalar la ubicación en el mapa, acudir al lugar, encontrarlo. No me abrieron, o sea, hasta ahí llegué al portón. Deambular por las calles del centro de Cuernavaca para imaginar a Ethel vendiendo sus platitos, eso hacía. En esa decadencia estaba en términos económicos, sus platitos dorados con imágenes de figuras prehispánicas a los turistas que acudían a la ciudad de la eterna primavera, el cementerio, buscar sus restos, signos de su tumba, no hallarlos, saber que se perdieron entre remodelaciones, un descalabro en la búsqueda, una desilusión. Visitar, observar y experimentar los lugares de los que fueron partícipes las mujeres que he biografiado, en particular el caso de Ethel Duffy Turner, ahora ando con otras mujeres, me ha permitido caer de nueva cuenta en la reflexión acerca de la pertinencia del conocimiento situado como una forma de iluminar el itinerario de la investigación, ofreciendo un panorama amplio de sus implicaciones y consecuencias en la narración biográfica. Cierro. En este breve ensayo intenté hacer un ejercicio nada sencillo, cuesta mucho, que me permitiera reflexionar en torno a conceptos, categorías y aproximaciones teóricas que he ido descubriendo en el trabajo académico. Me pareció que el abordaje autoetnográfico resultaba útil para acercarme al conocimiento situado como una manera válida de plantear una crítica epistémica respecto a la disciplina histórica. Por otro lado, este abordaje abre las puertas para fortalecer el método biográfico como una vía para el estudio del pasado, más allá de las justificaciones de su pertinencia, sino por sus múltiples posibilidades para experimentar narrativamente, para propiciar la cercanía con nuestros interlocutores mediante el reconocimiento de la contingencia en la investigación, siendo un elemento fundamental en la construcción del conocimiento histórico. Me pareció sumamente importante también revivir el concepto de serendipia como un elemento cargado de riqueza al momento de mostrar la labor de historiar desde una perspectiva que abre la puerta pues para las sorpresas, los hallazgos y los cambios de curso en nuestro camino hacia la producción de nuestras historias. Fue a partir de estos elementos teóricos y metodológicos que busqué hacer un recorrido por mi aprendizaje constante en la elaboración de biografías de mujeres, situando mi lugar frente a mis sujetas de estudio, ejemplificando serendipias en el trabajo de archivo y retomando la experiencia de los itinerarios por mis propios lugares de memoria. Aún quedaron cabos sueltos en los que tiene que ver con los silencios, las omisiones y los retos de la escritura biográfica, aspecto que han retomado con mayor profusión otras y otros colegas. Me quise detener en atributos que trastocaron mi propia identidad como historiadora, con cargas culturales, contingencias propias y lugares políticos de enunciación. Al final, el proceso de investigación, la escritura de una biografía, nos transforma de múltiples maneras, nos vuelve mejores historiadores o historiadoras por la experiencia adquirida, pero también nos ofrece nuevas formas de entender la vida, porque hemos atravesado encrucijadas para lograr explicar las abigarradas formas de las relaciones sociales, las desigualdades de género, los alcances y retos de las mujeres en el tiempo y de esta forma aprender algo de lo complejo que es la vida humana. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, Magali, por compartirnos tu experiencia, nos emocionaste también. Creo que son experiencias también a veces compartidas, ¿no? En nuestro trabajo de archivo. Y yo una de las primeras historiadoras que escuché hablar de las emociones fue justamente la doctora Tere, que nos ha invitado a hacerlo, pero que como tú lo has mencionado, no es una tarea fácil, no hay que empezar por nosotros y reflexionar mucho. Entonces damos ahora pie a tenemos unos minutos para preguntas, si alguien gusta hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, Tania. Te llevan el... Los que están en línea.
Dijiste rapidísimo en la charla que el archivo está dividido. Ah, sí. Es que ¿Por qué? tiempo. O sea, creo que, Sí, sí, sí. que nos expliques bien cómo Va, va, estuvo va. esa cuestión de la decisión de que estuvieran guardadas algunas cosas en un lugar y otras en otro. Pues Magali, mis felicitaciones, muy interesante tu ejercicio autonográfico alrededor de esta biografía y prosopografía, ¿verdad? Sí. Porque es también biografías colectivas. Y bueno, entonces nos hiciste explícito a lo largo de tu exposición de quién te fuiste apoyando, pero la gran duda es en la autoetnografía, quiénes son tus referentes, ¿no? Entonces, si tus referentes son académicas o académicos estadounidenses, o si has leído a las personas académicas mexicanas que han hecho esta reflexión al respecto y que en un momento dado, hace unos 20 años, ¿verdad? Voy a decir sus nombres, Mercedes Blanco y Susan Street, colegas de Ciesas, ¿verdad? Pues así les decían, pues, ¿cómo es eso, no? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué estás inventando? ¿Qué quieres decir? Y eso mismo les llevó, pues, precisamente reflexionar en torno a esto, ¿no? Entonces, pues esta es bueno, una de mis preguntas. A ver, y déjame, sí, creo que en la parte donde aterrizas ya para Cuernavaca, Morelos, lo hiciste muy rápido, muy rápido, y creo que esa parte también requiere su propia reflexión, ¿verdad? Y su reflexión y contextualización. ¿Por qué no te abren, por qué no le abren la puerta ahora a alguien en México? Hay una razón de eso, ¿no? Y más en ciertos estados, ¿no? Entonces, tal vez también ver esas cuestiones del el acceso a la información y organización que puede haber entre un país y otro, ¿no? Y que los caminos son distintos, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque no lo he leído y sé que lo resumiste, pero como que me quedo con la idea, como con la fascinación que te causa hacer la investigación en Estados Unidos. Y entonces no sé si por la falta del tiempo, quedó así nada más como un flachazo, ¿no? Entonces esa sería también mi pregunta, ¿no? De que si has reflexionado y contextualizado lo que te ha implicado hacerlo aquí, o es para un futuro, ¿verdad? También te felicito por la presentación muy interesante, me da mucho para reflexionar. Eh, a mí me encanta ese proyecto y yo quería preguntar cómo, reflexionando eso en el conocimiento situado y tu lectura, por ejemplo, de la historiografía de estas mujeres o su generación desde los Estados Unidos, ¿qué es lo que tú aportas como perspectiva diferente de cómo se ha estudiado o hablado de estas mujeres, que sé que es poco, desde tu posición como mujer fronteriza formada en la Academia Mexicana? Bueno, muchas gracias. Felicidades, Magali. La verdad es un placer tenerte aquí en el Colegio de Jalisco. Y yo me estaba preguntando cuando te estaba escuchando, me sentí muy identificada cuando hablaste de la serendipia. Yo no lo podría mencionar así, pero cuando he encontrado los vestigios de Miss Bell en el Museo de la Ciudad, porque cuando hice mi tesis doctoral no tuve acceso. Y ahora con Lilia, gracias a Lilia Vallardo, me dieron el acceso completo a lo que dizque en ese momento no había. Y entonces,
curiosamente apareció todo el arsenal, que no puedo mencionar del todo aquí, pero que estoy trabajando en una colección especial. Y entonces yo te quería preguntar, porque tú nos abres una puerta hacia la cultura material también, ¿no? Que en su momento me ayudó a reflexionar cosas, pero ahorita es más. Y entonces también, si tú nos pudieras contar un poco más tu reflexión como historiadora a la hora de encontrarte con cosas, cómo eso puede ser un challenge, para entender la historia desde otro punto de vista, incluso arqueológica. Bueno, a mí me ha servido mucho más la metodología de la arqueología para entender la cultura material y para reconstruir contextos mucho más ricos, ¿no? Entonces, si quieres contarnos sobre lo que tú has reflexionado, por favor. Muchas gracias por sus preguntas, comentarios. Respecto a el archivo. Eh, es entre contingente y un deseo de ella por ordenar el archivo. Es evidente que el archivo que está en Bancroft está muy bien organizado, pero porque ella lo organizó. O sea, estaba como, lo hizo cuando en sus estancias en San Francisco, al lado de su hija, y visitaba constantemente la biblioteca. Entonces llegó ahí como a ciertos acuerdos. Ya había trabajado en la organización del archivo de otro socialista, ¿no? que eso como que también le abrió las puertas. Y el archivo en México, que eso también se relaciona con el comentario de María Teresa, el archivo no está ordenado, pero es porque justamente se entregó como lo dejó al momento de morir, ¿no? Y pasó ahí por varias peripecias. Primero lo resguardó Nicolás Tebernal, uno de los últimos magonistas, ¿no? Le llaman el Benjamín de los magonistas, pero también hubo conflictos entre Nicolás Tebernal, la hija, no solo en relación con el archivo, sino también qué hacer con su sepulto, ¿no? Con sus restos. Eso está en ese tercer archivo que se encontró esa documentación. Entonces, al final, Eugenia Meyer, que bueno, que apareció Eugenia Meyer, que estaba haciendo todo este trabajo, ¿no? En los 80s, finales de los 80s, de rescatar archivos, oralidad, todo esto, que convence literal a Nicolás Tebernal que donen el archivo a la Biblioteca Eusebio Dávalos del Museo de Antropología e Historia. Y ahí está microfilmado, pero cuando tú vas al archivo, literal es así como lo entregaron, ¿no? No hay un orden, no hay una catalogación, lo dejaron así. Y aparte habla de una etapa de Ethel de correr por escribir, por publicar, entonces notas de periódicos, notas en servilletas, o sea, es una cosa así muy interesante, ¿no? Te habla un poco como de, aquí estaba apurada, ¿no? Quería terminar cosas que había dejado pendientes, y ahí también lo relaciono con el asunto de la materialidad. Aún no me atrevo, en el seminario en el que estuve aquí con María Teresa, creo que se fue 2 años, como que me hicieron mucho sentido estas reflexiones. O sea, este ensayo es producto de haber estado en ese seminario, porque justamente se reflexionó muchísimo al respecto. ¿Y qué hacemos con las cosas, con los objetos que están en los archivos? Generalmente vamos, pues eso no sirve, ¿no? Porque en realidad no me dice nada, ¿no? Prefiero ir a las cajas con correspondencia y documentación y con eso, y me parece, creo que es un reto que tenemos las historiadoras, los historiadores, cuando nos encontramos pues con este tipo de información, ¿no? Anclada a lo material. Creo que hay algunas experiencias en donde justamente se vincula la aproximación arqueológica con la histórica. No recuerdo ahorita el título, pero es de una arqueóloga estadounidense que llega a México. Voy a tratar de recordar el texto, en donde lo que analizan es los objetos que dejó en su archivo, ¿no? Producto de esa práctica arqueológica que hizo en la zona del sureste del país, ¿no? A principios del siglo XX. En fin, esa es la característica del archivo, pero sí nos dice, pues, ¿no? El archivo nos dice sobre ella. Luego, respecto a la autoetnografía, en realidad sí estoy usando anglosajonas.
pero creo que me falta más adentrarme en las propuestas que se hacen desde México, porque eso tiene que ver también con la pregunta de Susi, que tiene que ver con esto de las historiografías, ¿no? Que medio dialogan y no dialogan, ¿no? Las historiografías estadounidenses y más allá de las historiografías que se hacen en estudios transfronterizos y transnacionales, ¿no? O lo global. Pero cuando tratas de poner a dialogar, ¿no? No sé, la historia de California con la historia de México, no sé, y el exilio, ¿no? De los 30, de los 40 principalmente, o de los Slakers en los 40, en los 20, ¿no? Eh, no hay ese diálogo, ya lo dice Tenorio Trillo, no hay diálogo entre las dos historiografías, porque es muy fuerte la aproximación nacional, el nacionalismo de ambos países, ¿no? Que no permite creo que se está propiciando, me da esa sensación. Yo lo vi en mi generación doctoral, creo que en la de Martín también, como que surgieron en el Colmex al menos tesis que intentaban como romper estas limitantes, ¿no? Entre las dos historiografías, y eso me parece como muy, muy pertinente. Y ahí contestaría lo de Susi. Creo que es que luego no nos gusta hablar de lo que hacemos, ¿no? Pero el principal aporte de estas investigaciones, por un lado, es no cercenar, ¿no? Las trayectorias de estas mujeres por el enfoque nacional. Porque, por ejemplo, estudio a Alma Reed, sabemos de Alma Reed en México, pero está coartada la trayectoria. Todo circula, y es muy importante, a Felipe Carrillo Puerto, ¿no? La vida de Alma Reed, y en mayor o menor medida lo que hizo después, la biografía de Orozco, ¿no? Etcétera, sus contribuciones a la arqueología, etcétera, etcétera. Pero resulta que hay que explicar qué es lo que la lleva a México. No fue Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Entonces, eso me parece una de las contribuciones que justamente también es un aporte a la propia historiografía de California o del oeste, ¿no? Y a la historia transnacional. En el caso de Ethel Duffy Turner, pues, ¿qué les digo? Hay menciones de ella en la historiografía estadounidense, californiana, pero alguna de las cosas que yo recuperé es su gran participación en la Bohemia, por ejemplo, de San Francisco y de Carmel, en donde pasaba como un listadito, ¿no? Y la esposa de John Kenneth Turner y gran amiga del gran poeta George Sterling. No, fue su principal confidente de George Sterling. Fue de las últimas personas que vio antes de morir, ¿no? Entonces me parece que esas cosas no se destacan en la historia de la Bohemia, porque tiene un sesgo de género también. La forma como la historiografía de la Bohemia ve a las mujeres está sesgada, ¿no? Así ven a Mary Austin y a otras figuras de la narrativa californiana, y pues lo que hago es este aporte, ¿no? Y bueno, Sophie Treadwell, pues es un gran personaje que estoy descubriendo. Me parece algo importante porque tiene orígenes étnicos anclados a México y eso le generó mucha atención en su vida personal. Y creo que es algo que hay que destacar, ¿no? Y no se ha analizado su obra porque principalmente las temáticas tienen que ver con México, la frontera, o figuras o personajes de origen mexicano, ¿no? Y fue borrada además de la historia del teatro en Estados Unidos por esta tendencia además feminista y así, ¿no? Se ha recuperado en las universidades en Estados Unidos, principalmente una de sus obras, Mackinal, siempre está en escena. La llevó a la URSS, o sea, es una cosa así muy interesante, pero su otra obra no. Y es la primera periodista mujer en entrevistar a Pancho Villa en Canutillo cuando Villa deja las armas, ¿no? Ese es el gran hallazgo. En fin, y respecto, creo que ya dije lo de la cultura material, creo que es un gran reto que tenemos, pero hay que apostar, ¿no? Y creo que la clave es justamente situarnos y situar lo que producimos. Como que siento que estamos en un momento coyuntural en la disciplina histórica en donde tenemos esta tendencia a la interdisciplina, que eso me encanta, ¿no? Y que creo que ya es más claro, por ejemplo, quienes hacemos historia de las mujeres y demás, decir, uso teoría feminista, ¿no? Hace algunos años era como que no, uso perspectiva de género, ¿no? Y es muy importante, pero creo que vale mucho la pena recuperar que el feminismo también es una teoría, ¿no? Esto lo he aprendido con aquí Isabel, que ya la van a escuchar en unas horas. Justamente la interdisciplina me ha permitido
descubrir las categorías de conocimiento situado, ¿no? El punto de vista, y creo que son fundamentales. Y no soy la única, Jablonka lo hizo en este libro maravilloso que deberían de darlo en las clases de introducción a la historia, ¿no? Además de Bloch y todos los grandes clásicos, ¿no? de la historia, porque me parece que da muchas luces, ¿no? Sobre la propia historia de nuestra disciplina, y como que algo que yo le apuesto a este manifiesto, ¿no? Esa réplica del manifiesto es, creo que ya el momento de la neutralidad de la historia ya pasó, ¿no? Creo que eso es muy importante. Sí. Muchísimas gracias y pues muchas felicidades por tu presentación. Queda en línea, ¿verdad? Para si la quieren o los que se la perdieron la quieran ver posteriormente. Y bueno, antes de terminar, comentarles y agradecer a Georgina Barragán de Star Tree por las tisanas, ¿no? Que nos han estado compartiendo, a Rosario de Takasami por el regalo que viene en una bolsa para las conferencistas, una blusa, y a la Red Iberoamericana de Historiadoras que también les está regalando una bolsa y taza. Entonces, muchísimas gracias por todo ese apoyo, muchísimas gracias Magali por acompañarnos y a ustedes por su presencia y los invitamos a las siguientes mesas.